Soy Francisco Tash y quiero invitarte para que todos los jueves a partir de las 19 horas te dejes guiar en La Voz de los Profesionales, un programa que te estará presentando la opinión de los profesionales en todas tus dudas e incertidumbres acerca de diferentes temas. Estaremos presentándote temas reales, serios, en La Voz de los Profesionales. Esperamos tu sintonía. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su canal digital Producciones Tadeus. Soy Francisco Tash y es un honor poder estar en la intimidad de su casa con su programa En la Voz de los Profesionales. Hoy traemos preparados para ustedes una entrevista muy especial, por supuesto, para llevarle la solución, para llevarle la respuesta a varias inquietudes que día a día surgen de acuerdo a muchas circunstancias que nosotros vivimos. Hoy tengo para ustedes, en esta noche, a un distinguido profesional. Él es psicólogo, psicoterapeuta, con énfasis en estrés y trastornos del estado de ánimo. Maestro en docencia universitaria y ha laborado en su expertise como docente en la Universidad Mariano Gálvez e igualmente en la Universidad San Carlos de Guatemala en la extensión de Totonicapán, que conocemos como Cuntoto. Bien. Le damos entonces la bienvenida al distinguido profesional. Muy buenas noches, maestro. Bienvenido al programa En la Voz de los Profesionales. Muchísimas gracias. Para mí es un verdadero privilegio compartir con ustedes un poquito de la experiencia y a la vez algunos puntos que definitivamente nos son de importancia, ya no solo en este tiempo en el que estamos viviendo, bajo algunos puntos de vista desde la perspectiva de salud, sino también de otros elementos que son parte de la vida misma y que nos ayudan a paliar en cierto momento algunas dificultades o algunas formas de ver o algunas perspectivas que muchos tenemos, pero que nos ayuda otro punto de vista definitivamente para poder solucionar ciertas cosas, ¿no? Entonces yo quiero agradecerles por la invitación y para mí es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta noche y con ustedes también que nos ven, muchas gracias. Si pueden interactuar también con preguntas, observaciones, magnífico. La idea es que aprendamos y que cada día vayamos acrecentando nuestros conocimientos y sobre todo también aprendamos a vivir la vida, ¿no? Porque muchas veces no sabemos vivirla, no sabemos interpretarla, aunque digamos en nuestro consciente y estemos completamente seguros de que sí lo podemos hacer, pero hay algunos momentos en que decimos, pues no está sucediendo así, ¿verdad? Muy bien, distinguido maestro, así es. Generalmente decimos, bueno, es que ¿para qué tenemos que aprender a vivir si desde que nacimos ya estamos viviendo? Sin embargo, muchas veces perdemos la dirección del barco, muchas veces perdemos esa perspectiva, como bien usted lo mencionaba, distinguido maestro. Albert Einstein, un gran físico muy reconocido a nivel mundial, dijo en una ocasión que existe una fuerza más poderosa que el vapor, que la electricidad y que la bomba atómica. Esa fuerza es la voluntad. Y hoy vamos a hablar de esto, vamos a hablar de diferentes parámetros, tanto la voluntad, lo que es la motivación y la conducta. Estamos hablando entonces de qué conducta, la conducta que va a producir una palabra mágica, la actitud, ¿sí? Prácticamente, así que quédese con nosotros, el tema va a ser muy interesante. ¿Y de qué deriva? Pues prácticamente cuando nosotros estamos hablando exactamente, si bien escucharon en la voz del profesional, el vivir la vida se necesita de directrices, se necesita de muchos aspectos que debemos de tomar en cuenta, entre ellos estos 3 mensajes. ¿Por qué es que algunas personas han sobresalido en la vida? ¿Por qué hay muchas personas, estoy hablando de muchas, sin embargo, al compararla con la globalidad, esa cantidad viene a ser ínfima, viene a ser muy pequeña? A través de la historia de la humanidad se ha podido demostrar que nosotros los seres humanos somos capaces de dirigir nuestra vida, de enseñorear sobre la creación, de tener ese control sobre la creación y sobre las circunstancias que a diario vivimos. Esa
esas circunstancias muchas veces moldea nuestro ser, muchas veces moldea nuestra voluntad. Se ha dado a través de la historia grandes inventores, grandes físicos como el que estábamos mencionando, Albert Einstein, grandes personalidades, pero ¿qué pasa con esa gran mayoría? ¿Por qué no sobresalimos? ¿Por qué la gran mayoría, principalmente en circunstancias como las que estamos viviendo, lo que hacemos es sobrevivir y no vivir a plenitud? Hacemos énfasis en aquella palabra, lo importante, pues ahí vamos, medio pasándola. Sí, sí, ¿verdad, maestro? Medio pasando la vida, lo importante, ahí vamos. Peor es nada, y no es así. Nosotros, como seres humanos, merecemos vivir en un estado de vida superior, porque somos la parte superior de esta creación. Tenemos ese gran respaldo de la historia. No han habido animalitos que hagan inventos o que hayan creado grandes industrias, grandes imperios. Sin embargo, las personas estamos capacitadas para llegar a eso. Maestro, entrando ya de lleno a la entrevista, la pregunta sería, cuando muchas veces le dicen a una persona, mire, voy a poner un ejemplo de un alcohólico, le dicen, mire, salga del alcoholismo. Correcto. Mire, y empieza a decir, pero es que mire, es que yo he tomado medicina y surge esa palabra, mire, con la fuerza de voluntad es suficiente. Efectivamente. Y sí, dice uno, sí, la voluntad, yo tengo voluntad, pero entremos de lleno. ¿Qué es la voluntad, maestro? Bien, usted nos anticipó algo muy extraordinario, porque todo mundo ha dicho algo parecido a eso, con fuerza de voluntad, o no tengo no fuerza de voluntad, y por esa razón no puedo hacer las cosas, ¿no? De repente por ahí es una manera de excusarnos del no poder hacer las cosas, del no tener las cosas, de no alcanzar objetivos, porque se supone que la voluntad es una fuerza. Pero más allá de ser una fuerza, algunos la han interpretado como la intención o el deseo vehemente de realizar algo que produce una actitud. Y entonces nosotros nos damos cuenta que si solo nos quedamos con el deseo, el deseo es netamente interno, pero tiene que haber una acción para hacerlo. Y entonces decimos, ¿será que no tenemos voluntad? Y la voluntad, aparte de que es una fuerza, va más allá, porque es una ley natural que deberíamos considerar de manera interna, porque esta nos permite vivir. De hecho, todos los que estamos acá en este set estamos por voluntad, ¿sí? Porque quisimos hacerlo. Quiere decir que la voluntad no es ni a futuro ni el pasado, sino que es el presente. Voluntad la tenemos todos los días, porque por voluntad estamos acá. O sea, lo hacemos en nuestros procesos conscientes, porque eso se llaman procesos volitivos, ¿no? Los que llegan a la conciencia y decidimos. Algunos le llaman libre albedrío. Y ese es un tema bastante complicado, porque algunos lo entienden de una manera distinta. Algunos dicen, por ejemplo, que el libre albedrío no existe. No existe desde el punto de vista, porque hay muchas condiciones ambientales. Yo les voy a mencionar, por ejemplo, los efectos de la radio, de la televisión, en relación a patrones que se van estableciendo, condicionando algunas actitudes, por ejemplo, la moda, la música, todos esos aspectos que en cierta forma van condicionándonos. Entonces, a la final decidimos por algo porque hay una fuerza que nos está empujando a hacerlo. Pero en realidad todos tenemos una voluntad que no puede ser violada bajo ningún punto de vista. Lo que sí puede suceder es que la voluntad sea fraccionada, porque a veces nos sentimos en condiciones en que no hayamos que hacer, ¿verdad? Hay una frase que dice, estoy entre la espada y la pared. ¿Qué significa eso? Que está en un grave aprieto, que no sabe qué hacer, que si va para allá, de repente lo que decide es incorrecto, y si va para este lado, lo que decide también puede ser incorrecto, pero a la final son voluntades, ¿no? Son situaciones que debe aprender la persona y entender desde este punto de vista lo importante que es
vivir la vida desde el punto de vista de nuestra voluntad. La voluntad no tiene un aspecto genético, es decir, que no venimos con un esquema, una estructura genética en la que podamos decir, bueno, él tiene una gran capacidad de voluntad y él no. La voluntad la vamos aprendiendo, la vamos experimentando, porque reitero, la voluntad son todas las acciones que nosotros hacemos cada día, porque actuamos por voluntad. Solo quiero añadir algo. Freud estableció una teoría que es la del psicoanálisis, que mucha gente conoce, pero esta teoría tiene un aspecto que se llama los actos fallidos, y él explica ahí que hay ciertas acciones que hacemos involuntariamente, ¿sí? Que de repente tenemos algún accionar, un tic, una palabra, un movimiento que se hace involuntariamente. Pero cuando vemos más allá de eso, entendemos que todo tiene una causa, una razón, y a eso se le llaman pulsiones, esa energía interna que nos permite hacer las cosas, y que a la final la voluntad todos la tenemos. Ahora, ¿qué es lo que sucede con esas frases que dicen yo no tengo fuerza de voluntad? Lo que pasa es que no ha podido manejar su voluntad, porque todos decidimos en determinado momento. Alguien puso un ejemplo: si a mí me van estoy en este momento siendo asaltado y me ponen una pistola en la cabeza y me dicen o me da la billetera o la vida, y entonces ni aún ahí nos quitan la oportunidad de la voluntad, porque tenemos la oportunidad de decidir cuáles de esas dos cosas son a la final importantes. Entonces, no sé cómo podemos analizar este punto de vista, porque miren, si yo digo, bueno, yo decido por mi vida, así que aquí está mi billetera. Eso, lo que estoy haciendo es por voluntad, que es la mejor decisión. Pero también puedo tener la voluntad de decir mi vida, aunque haya sido la peor decisión. Pero a la final, quiero terminar con esto diciendo que todos tenemos voluntad, todos tenemos fuerza de voluntad. Lo que no sabemos es manejar la voluntad, que es la única diferencia con la que tendríamos que trabajar. Entonces, desde este punto de vista, la voluntad es sumamente importante para la buena convivencia, para el logro de situaciones en la vida, para la autorrealización, pero lo que no entendemos es que la voluntad es propia, es nuestra, no está fuera, no es algo que tenemos que adquirir por X razón, sino que es nuestra. Nosotros decidimos a cada instante, y eso es importante. Nadie decide por nosotros. Jamás podemos estar tan presionados en la vida y decir, es que yo lo hice porque me obligaron a hacerlo. En realidad no, es simplemente que no queremos. Si alguien dice, es que no tengo fuerza de voluntad para dejar el alcoholismo, o para levantarme a hacer ejercicio por la mañana, o para dejar de comer tal cosa, no tengo esa fuerza de voluntad. No. Simple y sencillamente no quiere. ¿Sí? No quiere hacerlo, porque la voluntad todos la tenemos. Entonces es como una manera de excusarnos, es decir, no tengo fuerza de voluntad porque en el interior la persona no quiere cambiar esos esquemas que hasta ese momento tiene en su mente, ¿no? Entonces la voluntad es esta, la que nosotros actuamos en este momento, el deseo de hacer vehementemente las cosas, pero a la par de ese deseo, la acción. La acción. Muchísimas gracias, maestro Gálvez. Usted mencionaba algo y surge una nueva idea, probablemente con nuestros televidentes, a los cuales, aprovechando el espacio, les invitamos a que puedan enviar sus comentarios, sus consultas a través de los mensajes que pues existen allí en nuestras páginas de Producciones Tadeus. ¿Qué sucede, maestro? Usted ponía este ejemplo: alguien está siendo asaltado. Y la bolsa o la vida, que es la famosa frase ya de hace muchos años. Y si en mi mente dice, yo entrego la billetera, pero ¿qué sucede con el famoso, hablemos del instinto? Sí, sí. En un momento, y dices que reaccionó de una forma errónea, y en lugar de entregar la billetera, lo que hizo fue abalanzarse contra el delincuente. Agredirlo.
ahí entra también la voluntad, probablemente mal controlada o bueno, un desde instinto. ese punto de vista entran muchos factores, porque la neurociencia nos ha explicado que hay elementos que se llaman neurotransmisores que actúan en nuestro cerebro y que rigen nuestra conducta y nuestras emociones. Entonces, cuando eso sucede, el cuerpo se llena de adrenalina y cortisol, y al ser dominados por estos dos potentes neurotransmisores, todos los órganos se activan del cuerpo automáticamente y viene una reacción que se llama de lucha o huida. Entonces, esto es totalmente normal, aunque a veces cuando nosotros tenemos la capacidad de controlar estos impulsos, que a la final aparece aquí el instinto de supervivencia o el instinto de vida, entonces podemos canalizar de mejor manera la razón. Quiero decirles algo, y qué bueno que haya salido a colación, porque se nos enseñó por muchísimo tiempo que los seres humanos somos seres racionales. Note bien la diferencia, pero hoy no, hoy ha cambiado. Hoy se nos ha enseñado que somos seres emocionales que razonamos. Es decir, que más del 90% de las decisiones que tomamos al día son dominadas por la emoción, no tanto por la razón. Y ese es uno de los detalles que tendríamos que tomar en cuenta. Y sale al tema por lo que usted menciona, porque esas decisiones las tomamos por emoción, ya no tanto por el uso de la razón. Después las entramos a razonar, pero ya es otro aspecto en el que nuestra vida toma conciencia de las cosas, pero normalmente las tomamos por emoción. Y por supuesto el instinto de vida va a ser preservado por la emoción, y en ese momento no podemos evadir todas esas sensaciones que son producto de los efectos de la adrenalina y el cortisol que está circulando por todo el cuerpo, preparando a todos los órganos del cuerpo para la lucha o para la huida. Eso sería en una situación extrema, si podemos. Por supuesto. Y también esto se activa simple y sencillamente cuando estamos sometidos a niveles de estrés. No importa que sean situaciones tan extremas donde esté en peligro la vida, pero en situaciones de estrés ya se están activando estas hormonas o estos neurotransmisores que a la final terminan afectando los órganos del cuerpo, porque, por decirles algo, cuando se activan estos neurotransmisores se mandan informes a todas las partes del cuerpo. Entre los más importantes es el corazón, que tiene que bombear más sangre, los pulmones, que son los que tienen que tener más oxígeno, hiperventilación para darle energía a las piernas y a los brazos, que son los que se preparan para la lucha o la huida. La digestión se paraliza, el hígado empieza a producir más sustancias, la sangre sube, el nivel de sangre sube en la sangre, igual lo que es los lípidos, o sea, las grasas, como el colesterol. Entonces esas suben porque son los que preparan al cuerpo para la lucha y la huida. Por eso es que el estrés permanente es eminentemente dañino, especialmente para el cerebro y para el corazón, que son los órganos nobles, ¿no? Muy bien. Y probablemente usted en casa se esté preguntando, bueno, entonces, ¿qué puedo hacer? Quédese con nosotros, no se despegue de su dispositivo digital, porque al final se va a estar haciendo una recopilación y recomendaciones que el distinguido maestro Gálvez en esta noche nos ha estado exponiendo y que también trae preparado para usted. Así que si cabe en usted enviarnos su mensaje de alguna consulta, su mensaje de algún comentario, es bienvenido, por favor. Maestro, probablemente nos preguntamos los televidentes, bueno, siendo tan poderosa la voluntad, tal vez es una pregunta que es más que obvia, pero que también es necesaria, y probablemente esté en la mente de nuestros televidentes: ¿dónde o cómo es que nace la voluntad? ¿Dónde nace? ¿En el cerebro, en el corazón? Usted bien mencionaba los neurotransmisores, las emociones, incluso, por ejemplo, hasta en una pareja, yo decido si la acepto o no la acepto, Así es. sea varón o sea dama, pero ¿dónde nace esa voluntad? ¿O cómo nace? Hay una escritora estadounidense que dijo: siembra
un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás una personalidad. Y por último, siembra una personalidad y cosecharás un destino. ¿Qué significa esto? Que donde se generan todos estos pensamientos y acciones empiezan acá, con una idea, con un pensamiento. Y muchos escritores han ratificado esa idea, que con la idea, con un pensamiento, se van generando todas estas acciones. Y la voluntad también está ahí. Yo reitero, la voluntad aparece como un principio bastante importante en la vida del ser humano, porque es esa capacidad que se tiene de decidir qué tomo, ¿sí? ¿Qué quiero? Exactamente. Sí, el libre albedrío, decir, bueno, si esto me hace daño, pues yo tengo la voluntad de decir no. Y si esto quiero, yo tengo la voluntad de decir sí. No cabe es que me obligaron. No puede. Bueno, lo hemos dicho, porque ya amigos, eso es parte de la cultura, ¿no? Y ya ha sido como parte de nosotros los seres humanos de empezar a buscar excusas, ¿no? Y entonces, pero en realidad, nadie nos puede obligar. Hay ciertas formas, por eso les decía que mucha gente piensa que nuestras acciones están siendo motivadas por algo. Si, por decirles algo, si vamos a cierta hora a un supermercado y ustedes no me dejarán mentir, si se escucha una música que motive, que levante el ánimo, usted se siente impulsado a comprar y compra, porque esa es una de las estrategias que se utilizan, ¿no? Sí, exacto. Y entonces, y usted de repente dice, y después cuando le baja la emoción, dice, ¿y por qué compré esto? Si yo solo venía a traer azúcar, está esa frase. Efectivamente. A veces uno va solo por una cosa y termina comprando otra, porque ve las famosas promociones también. Eso es parte de la manipulación de la voluntad. Por eso decía que a veces como que nuestra voluntad está coartada por factores externos que bombardean, ya sea a visuales o auditivos, pero que de alguna forma nos impulsa, inclusive hasta la parte de lo que es la psicología del color, y todo eso va determinando algunas partes de qué decidimos hacer, qué decidimos comprar. Si ustedes ven, dice, bueno, es que mi teléfono es un iPhone, pero ¿por qué es un iPhone? Lo compró porque es un iPhone, ¿no? Definitivamente. ¿Y por qué? Porque es caro, porque es bueno. ¿Y quién dijo eso? ¿Cómo supo? ¿Quién se lo dijo? Tuvo que ser condicionado por algo. Él tuvo que observar, ver a alguien que lo hiciera, y él dijo, bueno, entonces desde ese punto de vista su voluntad fue condicionada a decidir hacerlo. Nadie le dijo, bueno, aquí está esta pistola, si no te vas a comprar el iPhone te vas a morir, ¿verdad que no? Entonces su voluntad de alguna forma fue presionada por algo. Pero esa presión no es agresiva, sino que viene del exterior, de las cosas que nos motivan fuera. Nosotros las vemos y quedan instaladas como esquemas en nuestra mente, y vamos por ahí y decidimos el color que decidimos comprar, una camisa, yo quiero esta, o un vehículo, no sé, hasta por la calle donde decidimos pasar. Ha sido por voluntad, ¿no? Porque sí queremos hacerlo. Y entonces, desde ese punto de vista, vemos las cosas así, ¿no? Maestro Gálvez, quiere decir entonces que sí se puede modificar. Por supuesto. Ya sea modificar o automodificar. Se puede. Hay una teoría psicológica que dice que toda conducta es aprendida, por lo tanto se puede desaprender. Y entonces, como yo le decía, todos tenemos voluntad, pero lo que no hemos aprendido es a manejar el nivel de voluntad. Cuando aprendemos a manejar el nivel de voluntad, entonces las cosas cambian. Usted sabe que eso interviene mucho en cuanto a personalidad, educación. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es muy condescendiente, por ejemplo, y no puede decir no. Exacto. Y termina comprando. Llega un vendedor a la puerta de la casa y no le interesa lo que está vendiendo el vendedor, pero termina comprando, porque no tiene la capacidad de decir no. Y ese es un problema, también es un detalle que hemos considerado mucho en el manejo del estrés, porque nos estresamos, porque nos metemos a miles de compromisos, porque simple y sencillamente no podemos decir no.
Y entonces cuando nos damos cuenta ya no nos alcanza el tiempo, vemos el reloj y ahora qué hago, y empiezo a desesperarme y viene el estrés y empiezan a subir todas esas hormonas que alteran todo el sistema y empiezo a enfermarme por la única forma de no poder decir no. Quiere decir que una clave sencilla es decir no y saber tamizar, entender, hacer diferencia de las cosas. Por eso la voluntad es muy importante saber manejarla, porque eso nos ayuda a garantizar un estilo de vida bueno en el futuro. Si queremos tener una calidad de vida, tenemos que mejorar nuestro presente. Y el presente es el que estamos accionando ahorita con nuestra propia voluntad. Aquí nadie nos trajo la fuerza, estamos acá por nuestra propia voluntad. Y esto sirve mucho, nos ayuda, nos da experiencia y entonces nos capacita para enfrentarnos a la vida en alguna circunstancia. Entonces, este es un tema muy interminable, ¿no? Pero es importante que lo podamos entender desde este punto de vista, no como lo hemos manejado en nuestro entorno. Es que no tengo fuerza de voluntad, y entonces como no tengo fuerza de voluntad, tengo la seguridad de seguir como estoy, ¿sí? Y aunque esté en un estado no bueno, no aceptable, pero como no tengo fuerza de voluntad, entonces esa excusa es válida para que el yo interno no se esté mortificando cada día por no haber logrado, por ejemplo, graduarse en la universidad, por no haber logrado comprar el carro que quería, por no obtener la casa que deseaba, por no tener la ropa que quería, o un teléfono, o cualquier situación, por no haberla logrado, por no tener su fuerza de voluntad, no bajó de peso, le dio diabetes, etcétera, o le dio hipertensión, y entonces por no tener fuerza de voluntad no lo hice. Entonces, para que el yo no se sienta afectado, dice, es que no tengo fuerza de voluntad. No, esa excusa no debe estar. Todos podemos hacerlo porque tenemos ese potencial para poder accionar. Muchas gracias por su respuesta, maestro Gálvez. Igualmente para usted que está en casa, gracias a los amigos de producción, nos comentan de que hay muchos comentarios, muchísimas gracias por eso. Igualmente, si usted quiere realizar alguna consulta o alguna duda que usted quiere que sea despejada, con mucho gusto los amigos de producción están recibiendo esto y le estaremos dando respuesta en el momento indicado. Maestro, usted comentaba algo con la fuerza de voluntad, con el decir es que no puedo, no tengo fuerza de voluntad. Mencionábamos en nuestro sketch prácticamente que cuando hay personas, que hay una persona muy, muy conocida a nivel internacional, se me escapa el nombre, pero es un personaje que no tiene brazos, que no tiene piernas, y sin embargo es una persona muy destacada en el ámbito profesional. Sí. Es un gran motivador, y ahí es como él ha demostrado tener esa voluntad, porque no tomó esa excusa, como usted bien mencionaba, maestro Gálvez, de decir, es que si yo no tengo piernas, correcto, no tengo brazos. Y hay muchas personas, hay incluso grandes deportistas que han sobresalido en eventos especiales, que con silla de ruedas, son grandes basquetbolistas, grandes corredores. Entonces surge una nueva pregunta. Bueno, ¿la voluntad antecede a la acción o la acción hace que esa voluntad se vaya modificando? En realidad, como decíamos anteriormente, todo surge en los pensamientos, una idea, y se genera o se gesta en todo el mecanismo interno y el trabajo del cerebro. Entonces quiere decir que la voluntad se genera y luego viene la acción, ¿sí? No puede ser dominada primero la acción y después la voluntad. Primero se da el pensamiento, la idea, y después se va generando la voluntad. Muchas veces nos encontramos en esa zona de confort, ¿sí? En una zona de confort donde no nos preocupa mayor cosa y no hay exigencias de otra naturaleza, de tal manera que entonces decimos, no, todo está bien, no pasa nada y estamos perfectos así como estamos, aunque en su interior sepa que las cosas no están marchando de la mejor manera. Entonces ratificamos, están los pensamientos y luego viene la acción. Muy bien, maestro, muchas gracias. Dentro de esto nos mencionaba en producción que es Nick, el nombre de este personaje, sí, es un gran personaje.
Dentro de esto viene la acción, pero hay algunas personas, ya yéndonos a nuestro segundo punto de la entrevista de esta noche, que dice, mire, es que yo quiero hacer las cosas, yo quisiera, pero fíjese que yo no estoy motivado. Me hace falta motivación. Hay algunas personas que dicen, fíjese que quiero comentarle algo dentro de mis amistades, mi círculo de amistades. Se me viene a la mente una persona que le dice a otra, mire, usted debería tener un hijo, porque un hijo es una gran motivación. Y empieza esta palabrita, como que algo mágico. ¿Qué es entonces la motivación? Sí, la motivación es un estado interno que permite, dirige y mantiene, fíjese, que permite, dirige y mantiene una conducta. Entonces, usted bien lo mencionó, esa motivación que permite llevar a cabo una conducta, que permite llevar a cabo acciones que le van a dar a la final una satisfacción. La motivación está en constante cambio, es dinámica, un constante cambio de flujo, por eso está en constante crecimiento y en permanente declive. No siempre estamos motivados. A veces nos levantamos con un estado de ánimo extraordinario, bien motivados y contentos, pero después surge algo y la motivación viene para abajo. Entonces, mucho cuidado porque aquí o puede estar en constante crecimiento, pero en ese mismo nivel de crecimiento también puede ir en declive. Entonces, la motivación siempre hay que mantenerla, como hay varios tipos de motivación, ¿no? Que está la motivación extrínseca y la motivación intrínseca. Entonces, estas están muy relacionadas. Fíjense que se parecen muchísimo. Por ejemplo, la motivación extrínseca es aquella que recibe los estímulos exteriormente, como su nombre lo indica, extrínseca, la parte externa. Y eso está más asociado, por ejemplo, con la satisfacción de logros o monetarias o materiales. Por ejemplo, yo trabajo, ¿no? Y mi motivación extrínseca es que cada mes voy a recibir un salario. ¿Sí? Entonces eso me motiva a trabajar, aunque a mí no me gusta el trabajo que esté desempeñando, ¿verdad? No me gusta, pero lo estoy haciendo y por eso recibo un incentivo. Ese incentivo que es el salario que recibo cada mes es mi motivación a hacerlo. Por el otro lado, la motivación intrínseca es la que tiene su origen desde dentro para afuera. Ahí está más la autorrealización, los sentimientos de logro y satisfacción, que también pueden asociarse con elementos externos, pero con la única diferencia, que me complace el proceso, que me satisface el proceso, que lo que hago me gusta, me causa satisfacciones. Entonces eso produce una motivación muy interna y que me permite accionar. Hay gente que dice, yo hago esto y lo hago no porque me paguen, sino porque me satisface hacerlo, me causa mucho placer hacerlo. Entonces ahí esa es la motivación intrínseca, la que le permite placer dentro. Y eso no importa, también puede ser un trabajo, pero el trabajo que le cause placer. Hay gente que, mire, está trabajando constantemente y lo hace con mucha satisfacción, muy contento y satisfecho por hacer las cosas que hace, y él se siente feliz en todo el proceso y a la final recibe también sus honorarios. Que en la motivación intrínseca no importa este tipo de recompensas. Lo que le importa a él es la satisfacción interna, ¿no? Esa es la gran diferencia entre esas dos motivaciones, que son sumamente importantes para la obtención de logros en la vida. Media vez estemos motivados, podemos hacer muchas cosas, porque hay muchos elementos que se activan en la motivación y podemos hacerla. Es importante estar motivado. Yo sé que es difícil porque hay condiciones en que a veces no se nos permite estar motivados y estamos de bajón. Pero la vida nos enseña multitud de cosas y que nos proporciona también muchos elementos como para poder estar motivado. Ahí nos presentaban a Nicky, ¿no?
este joven que se volvió muy famoso en las redes sociales por su gran capacidad de estar motivado y nunca se autocompadeció, sino que al contrario, le sirvió como de aliento para salir adelante y convertirse en uno de los famosos. Él se casó, tiene, parece que una niña y una esposa, y es feliz y está contento, ¿no? Porque cuando se está motivado, se pueden hacer muchas cosas. Usted dígame, usted está desmotivado, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Todo su mecanismo interno está en un estado muy bajo, pero cuando está motivado, esa energía que le permite hacer muchas cosas, las hace. Y no importa cómo las hizo, pero encontró el sentido de la vida y logró hacerla por el asunto de la motivación. Cuando usted mencionaba esto, maestro, venía a mi mente, y estoy muy seguro que nuestros televidentes también lo han pensado, en algún momento dice, fíjese que sí, como usted mencionaba al principio, maestro, hay momentos en los que yo me levanto una bomba atómica y hay días en los que ni moverme quiero. Por supuesto. ¿Cómo encontrar una verdadera motivación? Pienso que esto es algo de cada persona, pero ¿cómo encontrar a nivel general una verdadera motivación? Algo que sea muy poderoso en mí para poder seguir adelante con esa motivación. Bueno, esto es muy particular y usted lo dijo, cada personalidad tiene diferentes formas de entender y aceptar su entorno, pero independientemente de el tipo de personalidad, también habrán elementos distintos que puedan motivar a una persona. Por decirle algo, el nacimiento de un bebé, el tener un buen trabajo, un buen salario o el obtener una casa, pueden ser situaciones que pueden motivar a una persona a hacerlo. Pero, ¿cómo levantarse uno motivado? Hay un estudio que reveló que la primera acción que nosotros hacemos al nada más levantarnos rige las demás acciones durante todo el resto del día. ¿Qué significa eso? Que si yo me levanto con un pensamiento negativista y derrotista, entonces lo único que voy a hacer es prepararme, predisponerme para que el resto del día me la pase mal, sin logros, sin satisfacciones y tal vez hasta de mal humor y desesperado por las situaciones y quejumbroso, ¿no? Fíjense que hay gente que dice, ¡ala, ya amaneció! Sí, mejor si se tapa, ¡ala, ya tan temprano amaneció! En vez de levantarse con un estado de ánimo extraordinario y decir, gracias a Dios que ya es un nuevo día, ¿no? Hay que levantarse con buena energía. Todo lo que empezamos a manifestar, a lo que verbalizamos, toma parte importante de esta primera acción que les estaba mencionando. Levantarnos contentos, como dice un dicho muy famoso, con el pie derecho, es sumamente importante. Pero eso solo, ¿dónde está? En la mente, en el uso de la razón. Ahí está. Las limitaciones solamente existen en la mente. Nadie tiene limitaciones y hemos puesto ejemplos, y el ejemplo que hemos estado usando esta noche es el de Nicky. Él no permitió que las limitaciones de que porque no tiene extremidades, ni sus pies, ni sus brazos, esas grandes limitaciones le permitieron a él hacer cosas, definitivamente no. Entonces, las limitaciones solo existen a nivel cognitivo, a nivel de nuestra mente. Y de ahí podemos realizar cualquier cosa. Si no las hemos hecho, es porque no queremos. Es porque no han venido a nuestra voluntad, simplemente. Muy bien. Muy bien, para los televidentes, igualmente es muy bien sabido que algunas personas, por cuestiones de datos del internet, pues ven el programa ya de una forma diferida. Probablemente usted pueda enviarnos sus comentarios y sus mensajes, sus consultas, sus dudas, y también se le estará dando a través de producción respuesta con el distinguido profesional, el maestro Galvez, que hoy nos acompaña. Maestro, usted mencionaba algo acerca de cuando nos levantamos con ese ánimo y probablemente nos levantamos desmotivados y podemos ir modificando, pero si yo tengo una motivación muy fuerte, lógicamente como persona voy a tener muchas circunstancias adversas, por supuesto, que me van a querer desmotivar.
¿cómo puedo yo mantener esa motivación cuando es una motivación positiva? Cuando nosotros nos centramos en los objetivos que queremos alcanzar, no va a haber algo que nos vaya a desmotivar. Por ejemplo, si nos trazamos una meta que sea muy pequeña y desde el día yo empiezo a decir, este día va a ser extraordinario, este día va a ser de muchos éxitos y voy a acariciar muchos éxitos, entonces empiezo a prepararme para eso. ¿Van a haber dificultades, van a haber tropiezos? Sí, lo que no tenemos que hacer es idealizarlo, porque si lo idealizamos, lo más seguro es que nos frustremos, que venga la frustración, porque tal vez no vaya a salir exactamente como lo habíamos pensado. Pero si lo depositamos, en mi caso, yo soy muy creyente, y si lo depositamos, por ejemplo, en las manos de Dios y me encomiendo a eso, yo creo que esa potencialidad que está internamente va a efectuarse de la mejor manera. Hay muchos trucos, muchas técnicas que podemos utilizar. Por ejemplo, el uso de la agenda es muy importante. En la agenda podemos fraccionar algunas de nuestras acciones y esas pueden convertirse en pequeños logros. Y al obtener un pequeño logro, por chiquito que sea, ese va permitiendo otro nivel de motivación. Quiere decir que si yo me planteo en mi agenda, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? No sé si ustedes han sentido esa sensación, pero yo la he sentido miles de veces. Por ejemplo, cuando tengo la pena de ir a pagar la calcomanía del carro. Tengo eso encima, y hay algo que me está diciendo en la mente que tengo que hacerlo, y hay cierta incomodidad que estoy sintiendo. Cuando la voy a pagar, es como que una carga se le ha quitado a uno, aunque parezca increíble, pero yo lo he sentido. O sea, es una pequeña carga. Entonces, pequeñas cosas que vamos haciendo en nuestra agenda, por ejemplo, y eso va a ir acrecentando nuestro nivel de motivación. Por supuesto, una de las cosas más importantes que tenemos que hacer es no ser negativistas. Si nosotros tenemos un pensamiento negativo, seguramente vamos a ir por un mal camino. Cuando tenemos un pensamiento positivo, esto va a generar elementos internos que nos van a preparar para el éxito y la satisfacción del día, ¿no? Entonces, porque hay una motivación cotidiana, que es la que manejamos todos los días. También hay una motivación negativa, hay una motivación positiva. Por decirles algo, la motivación negativa es aquella que nos impulsa a hacer las cosas para no recibir, por ejemplo, una ridiculización, para recibir un maltrato. Entonces, hacemos esas cosas, pero eso a la final nos motivan. Solo que eso se llama la motivación negativa, ¿no? Porque lo que no queremos es recibir algo malo en nosotros. Hay otra que está centrada en el ego, por ejemplo, que lo que se hace solo para satisfacer el ego. ¿Han escuchado ustedes alguna frase que dice, yo tengo envidia de esa persona, pero envidia de la buena? ¿Sí? Esa es la motivación centrada en el ego, porque lo que hace es accionar, hacer muchas cosas, pero para satisfacer su ego, para decir, yo lo puedo lograr, yo lo hago. Hay gente que lo ha hecho simple y sencillamente para satisfacer su ego, y es increíble, pero que a la final también nos sirve para manejar y estimular nuestros logros, ¿no? Pero de la motivación también podemos hablar muchas cosas, y es importante en la vida. Una persona que esté desmotivada difícilmente puede alcanzar muchas cosas. Definitivamente, maestro. Si nos damos cuenta, queridos televidentes, la voluntad y la motivación van súper entrelazadas. Muy bien, entonces vamos a hablar de un tercer elemento. Viene a mi mente un libro que he tenido el gran privilegio de leer, de John Maxwell, que se llama Actitud de Vencedor. Es la tercera palabra que mencionábamos al inicio, actitud. Él menciona que la actitud él la conoció dentro de los controles de un avión, y la actitud determina el nivel de la línea de horizonte que maneja el avión. Y cuando esa actitud, ese reloj, ese manómetro muestra una actitud alta, el avión empieza a ascender, va hacia arriba. Cuando el reloj o el manómetro muestra que la línea de horizonte va hacia abajo, lógicamente el avión desciende. La actitud también tiene mucho que ver con nuestro desarrollo. Maestro, en sus palabras y en su experiencia, ¿qué es la actitud? Ahorita me recordé de algo. En el ballet,
utilizan también el término actitud. Y verán que es casi la posición más común de las damas que practican el ballet, que es la posición de la mano acá arriba y el pie, uno de los pies levantados y la otra mano en la otra parte. A esa posición le llaman actitud también. Y es interesante porque la actitud, a diferencia de estos dos temas que hemos visto, la actitud sí es el efecto, fíjense bien, es el efecto del conjunto de valores, de principios, de aprendizajes que la persona ha tenido. Ahora ven, a diferencia de aquellas, esta sí es genética. Tiene un gran porcentaje de situación genética porque es la forma como ve la vida. Usted ve que hay gente que tiene una buena actitud y la actitud también tiene mucho que ver con la postura. Si yo veo las cosas de diferente manera, tengo una actitud hacia el mundo distinta a otras personas. Usted ve gente que va caminando en la calle feliz y usted dice, ¿por qué toda la gente que va caminando en la calle es feliz y yo no? Y yo de repente tengo estas condiciones y tengo estas otras y estas, y empiezo a enumerar un montón de elementos que tengo. ¿Y por qué digo por qué? ¿Y por qué mi actitud es así? Hay actitud negativista. Esa gente que a todo le busca, pero no le gusta, hasta se quejan de la propia vida. Y entonces la actitud es el efecto de los principios. ¿Cómo hemos nosotros aprendido ese mismo entorno? La misma cultura nos ha enseñado a ver el mundo y a tomar cierta actitud ante las cosas. Por eso es que la cultura nos educa, nos enseña. Cuando vemos todas las cosas que nos va educando desde los aprendizajes, desde que somos bebés, empezamos a ver y a aprender y a tomar actitud. Inclusive aquí podemos mencionar que hay actitudes que se han dividido para hombres y actitud para mujeres, porque eso lo hemos ido determinando nosotros con nuestra propia cultura, ¿sí? Y entonces esa manera de actuar ante las circunstancias es lo que llamamos actitud. Por eso hay gente que dice, las cosas son de acuerdo al cristal en que las vemos. Si lo que yo tengo en mi experiencia previa me causa incomodidad y yo estoy ahorita experimentando tal cosa, me va a volver a causar incomodidad, me va a irritar, me va a incomodar y de repente voy a reaccionar de manera agresiva. Ya ve que hay gente que es lo mismo que hemos estado platicando a lo largo de esta entrevista. Hay gente que ante alguna circunstancia reacciona de otra manera, otros se ponen a llorar. Por ejemplo, si ahorita empezara a temblar, yo les diría que el primero que se levantaría de su silla soy yo. Yo lo sigo. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es mi actitud en relación a esta condición que aprendí, porque eso me lo enseñó mi madre. Y si ella va a ver y se va a recordar de eso, porque cuando éramos pequeños, mi madre, y había un temblor, y mi mamá empezaba a gritar, patojos, y vengan, y nos empezaba a llamar, y nos fue creando esa forma de reaccionar ante un evento, ¿no? Entonces, nosotros lo aprendimos, y de repente se lo fuimos también heredando a nuestros hijos, esa misma forma de ver la vida. Entonces, esto también tiene mucho que ver, y está muy enlazado con estos temas, porque una buena actitud nos prepara, nos predispone para ir acariciando el logro también, porque usted sabe que una persona con buena actitud tiene abiertas las puertas en todos lados. Exacto. ¿Sí? Porque siempre está sonriendo, porque tiene una posición altruista, porque es una persona proactiva, porque tiene muchos elementos que le permiten accionar de mejor manera y ya ve que hasta la actitud se puede contagiar. ¿Sí? Porque si viene alguien con una actitud bien contenta y bien saludable, saluda a todos, les da la mano y está contento, sonriendo, esa parte hace que la persona genere un tipo de confianza y esto le va permitiendo un espacio más privilegiado. A otras que ven las cosas de diferente manera y con el ceño fruncido y enojados y ven las cosas de otra manera, no se les puede decir esto, que toman esta actitud. Entonces la actitud se puede modificar.
se puede modificar con estrategias especializadas, todo lo podemos cambiar en nuestra vida. Por eso, cuando empezamos a hablar del tema, empezamos a decir que era la forma de vivir la vida. Por ahí había una canción, o hay una canción de Ricardo Arjona que me recuerdo ahorita, que decía, yo solo sé que vivo porque me viene un recibo de teléfono, porque tengo mi cédula, pero realmente encontrarle el sentido a la vida es extraordinario. Por ahí hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, lo escribió Viktor Frankl y enfoca la capacidad de entender y manejar todas estas adversidades, poniéndoles voluntad, encontrándose a través de la motivación y enfrentándola por medio de la buena actitud. Eso es importante, o sea, vivir la vida no importa las circunstancias. Facundo Cabral dijo, la felicidad no está en las cosas, no está en las circunstancias, está en nuestras decisiones. Yo decido ser feliz, yo acepto lo que tengo y soy feliz con ello y trabajo para obtener más cosas. Si las obtengo, bienvenidas. Si yo fracaso, no importa. Mañana no voy a fracasar todos los días. Y esa es una regla de oro que nos puede servir de mucho. O sea, yo fracaso hoy porque nosotros tenemos un gran potencial, mire, de ser impetuosos. El ser humano viene con esa capacidad de ser impetuoso. A mí me llamó mucho la atención cuando usted dijo, por ejemplo, que somos la especie privilegiada de la creación. O sea, el hombre, con todas sus 100,000 neuronas en el cerebro, con todas sus capacidades intelectuales, afectivas, emocionales, tiene un gran potencial para lograr muchas cosas en la vida. A veces nos centramos y nos enfrascamos, ¿sabe? Nos encapsulamos y llegamos a tener algo que se llama efecto Bonsai. Tenemos una gran capacidad, pero solamente quedamos encajonados así en un espacio tan reducido. Nuestras raíces no se extienden a lo largo de todo lo que puede expandirse, sino que simplemente se quedan tan pequeñas. Y ahí está el detalle, como decía Cantinflas. Lo importante es saber encontrarle un sentido a la vida, echando mano de estos recursos que son importantes para mantenernos bien motivados, con una buena actitud y por supuesto manejando la voluntad, que es importante para el logro de las cosas, para nuestra satisfacción y para poder obtener muchísimas cosas. El hombre puede lograr todo, todo. Por ahí Maturana mencionó una frase y dijo, denme un cerebro que haya aprendido a hablar y yo haré que pueda hacer todo. No hay limitación. Reitero, la limitación solamente está en la mente. Si usted se limita, dijo Henry Ford, si dices que no puedes y si dices que sí puedes, en ambas cosas tienes razón. Si dices que no puedes, obvio, no va a poder. Si dices puedes, obvio, va a poder. ¿Quién decide? Eso no. Y ahí es donde entran estos tres aspectos, maestro Gálvez. Por supuesto. La voluntad, la motivación y esa actitud de querer y de alcanzar las cosas que nosotros nos hemos propuesto. Pero, para recapitular, recuerden, muchas personas dicen, no, es que no puedo. Es que las circunstancias, usted mencionaba, maestro Gálvez, algunas de las situaciones de las excusas, incluso hay algunos que dicen, no, es que mire, mi destino es ser así. Así es. O incluso si hubiera nacido en otro país, haciendo alusión a lo que somos guatemaltecos, pero soy guatemalteco y en este país no se puede. Y encontramos miles y miles de excusas. Yo sé que usted, querido televidente, a las queridas televidentes también, probablemente lo hemos hecho. En lo personal hemos puesto miles de excusas. Ya estos minutos que tenemos, la recta final, maestro Gálvez, quisiera pedirle un gran favor. Si usted puede desafiar a nuestros televidentes, desafiarlos, porque los hombres somos de desafío. Cuando nos dice, venite pues, y uno dice, bueno, ahí entra la voluntad y dice, pues le voy a demostrar lo que soy. Ahí está. Por favor, desafíelos, motívelos para alcanzar el éxito que es nuestro objetivo principal en el programa En la Voz de los Profesionales. Adelante, maestro. Hay un pensamiento chino, un proverbio chino que dice, cosa rara es el hombre
nacer no pide, vivir no puede, morir no quiere. Es extraordinario porque en nosotros hay muchas cosas que nos pueden motivar, pero hay muchísimas cosas que nos pueden desmotivar. La vida es una montaña que hay que escalar y seguramente habrá grava suelta en el camino, piedras en donde nos resbalaremos una y otra vez y tal vez caigamos hasta el fondo de la montaña, pero tenemos la capacidad de volver a levantarnos. Y yo les voy a decir algo: cuando vamos hacia arriba, porque el ascenso siempre cuesta más que el descenso, y cuando vamos hacia arriba vamos a encontrar cosas totalmente nuevas, diferentes, sentimientos de logro, de satisfacción, porque alguien dijo, es mucho más extraordinario ver las cosas de arriba hacia abajo que de abajo hacia arriba. Podemos hacer las cosas, solo es cuestión de que queramos hacerlo. Es como aprender a manejar bicicleta. Una vez que aprendemos a manejar, tal vez nos caímos una vez, dos veces, pero una vez que aprendemos a hacerlo, ya nunca se nos olvida. Solamente es cuestión de aprender a manejar estos tres elementos que nos van a ayudar a conducirnos al éxito. Yo le invito a usted, amigo y amiga, que se aventure. La vida es para el valiente, el cobarde perece, y la vida es de retos. ¿Quién dijo que la vida solo es color de rosa? ¿Se acuerda de un poema de Amado Nervo que le dedicó a la vida un corto, una estrofa en donde decía algo como: tú no me prometiste solo noches buenas, sin embargo me diste unas altamente serenas? Y dice, vida, nada me debes, estamos en paz. ¿Pero qué quiero decir con esto? Quiero decir que la vida no simplemente nos ofrece cosas buenas, sino que también retos, para poder vencerlos, para poder capacitarnos, para poder entrenarnos y enfrentarnos y lograr muchos éxitos. Todos tenemos la oportunidad de hacerlo, porque somos, reitero y tomo las palabras suyas, somos una raza realmente privilegiada, una especie privilegiada, una especie con una cantidad de elementos para poder ser feliz, pero eso sí, también para poder ser infeliz. La decisión está en nosotros. ¿Qué queremos hacer? Así que yo lo invito y lo reto para que lo haga, sí o sí. De eso se trata. Muchísimas gracias al distinguido maestro Francisco Gálvez por compartir con nosotros en esta noche, igualmente a quienes nos han enviado sus distintos mensajes. Por supuesto, usted puede hacerlo también al ver en diferida esta transmisión que se ha realizado acá en los estudios de Producciones Tadeus. Gracias a Juanita López Gillari, también al licenciado Raúl Betancourt, gracias por su sintonía, Carlos Cribas, Johnny Pérez, y lo felicitan, distinguido maestro, por las excelentes frases, una excelente presentación de estos temas. Muchísimas gracias. Ya finalizamos entonces la invitación para el próximo jueves, cuando estaremos con un próximo profesional para darle seguimiento a esto. Platicábamos con el maestro Gálvez, hoy la motivación. La siguiente semana será la continuación de este tema con un nuevo profesional, para que usted pueda aplicar lo que hoy aprendimos, llevarlo directamente a la vida práctica. Maestro, sus palabras para despedirse. Muchas gracias. Solamente agradecer la invitación y reiterarles mi agradecimiento, por supuesto. Yo estoy para servirles. Dios los bendiga, que los acompañe en esta noche, y ya saben, la vida hay que saberla vivir, no importa qué tengamos que hacer, si estamos acá es por algo, así que a saber vivirla y a manejar estos elementos que son importantes. Que tengan una linda noche.
Soy Francisco Tash y quiero invitarte para que todos los jueves a partir de las 19 horas te dejes guiar en La Voz de los Profesionales, un programa que te estará presentando la opinión de los profesionales en todas tus dudas e incertidumbres acerca de diferentes temas. Estaremos presentándote temas reales, serios, en La Voz de los Profesionales. Esperamos tu sintonía.